Y aquí nos encontramos de nuevo. Vamos con la ley de extranjería otra vez. Seguimos por donde lo dejamos. Artículo 63. Procedimiento preferente. Primero, incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1 d, 53.1 f, 54.1 a, 54.1 b y 57.2, la tramitación del mismo tendrá carácter preferente. Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra A del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias. A. Riesgo de incomparecencia. B. El extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos. C. El extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. En estos supuestos, no cabrá la concesión del periodo de salida voluntaria. Segundo, durante la tramitación del procedimiento preferente, así como en la fase de ejecución de la expulsión que hubiese recaído, podrán adoptarse las medidas cautelares y el internamiento establecidas en los artículos 61 y 62. Tercero, se garantizará el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla el castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos. Cuarto, iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo así. Quinto, si el interesado o su representante no efectuase alegaciones ni realizase proposición de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciación, o si no se admitiesen por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente será considerado como propuesta de resolución por remisión a la autoridad competente para resolver. De estimarse la proposición de prueba, ésta se realizará en el plazo máximo de 3 días. Sexto, en el supuesto de las letras A y B del apartado 1 del artículo 53, cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorización de residencia temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión suspenderá la misma hasta la resolución de la solicitud, procediendo a la continuación del expediente en caso de denegación. Séptimo, la ejecución de la orden de expulsión en los supuestos previstos en este artículo se efectuará de forma inmediata. Artículo 63 bis. Procedimiento ordinario. Primero, cuando se tramite la expulsión para supuestos distintos a los previstos en el artículo 63, el procedimiento a seguir será el ordinario. Segundo, la resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre 7 y 30 días y comenzará a contar desde el momento de la notificación de la citada resolución. El plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión podrá prorrogarse durante un tiempo prudencial en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, como pueden ser la duración de la estancia, estar a cargo de niños escolarizados,
o la existencia de otros vínculos familiares y sociales. Tercero, tanto en la fase de tramitación del procedimiento como durante el plazo de cumplimiento voluntario, podrá adoptarse alguna o algunas de las medidas cautelares establecidas en el artículo 61, excepto la de internamiento prevista en la letra B, en la letra E. Artículo 64. Ejecución de la expulsión. Primero, expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que se deba hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos anteriores, que no podrá exceder del periodo establecido en el artículo 62 de esta ley. Segundo, tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario como de aplazamiento o suspensión de la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en documento debidamente notificado al interesado, se tendrá en cuenta la garantía para el extranjero afectado de a. El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio español. B. La prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades. C. El acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de enseñanza básica. D. Las necesidades especiales de personas vulnerables. Tercero, la ejecución de la resolución de expulsión se efectuará, en su caso, a costa del empleador que hubiera sido sancionado por las infracciones previstas en el artículo 53.2a o 54.1d de esta ley, o en el resto de los supuestos, a costa del extranjero si tuviese medios económicos para ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicará al representante diplomático o consular de su país a los efectos oportunos. Cuarto, cuando un extranjero sea detenido en territorio español y se constate que contra él se ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, se procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo expediente de expulsión. Se podrá solicitar la autorización del juez de instrucción para su ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecución de la sanción de expulsión, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. Quinto, se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de protección internacional, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de protección internacional. Sexto, no será precisa la incoación de expediente de expulsión a. Para proceder al traslado, escoltados por funcionarios de los solicitantes de protección internacional cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la solicitud. B. Para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, manutención o recepción, custodia y transmisión de documentos de viaje de los extranjeros que realicen un tránsito en territorio español, solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea. Artículo 65. Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros. Primero, las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. El régimen de ejecutividad de las mismas será el previsto con carácter general. Segundo, en todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes
quienes los remitirán al organismo competente. Artículo 66. Obligaciones de los transportistas. Primero, cuando así lo determinen las autoridades españolas respecto de las rutas procedentes de fuera del espacio Schengen, en las que la intensidad de los flujos migratorios lo haga necesario, a efectos de combatir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad pública, toda compañía, empresa de transporte o transportistas estará obligada, en el momento de finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las autoridades españolas encargadas del control de entrada la información relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tránsito o como destino final al territorio español. La información será transmitida por medios telemáticos o, si ello no fuera posible, por cualquier otro medio adecuado. Y será comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, paso fronterizo de entrada, código de transporte, hora de salida y de llegada del transporte, número total de personas transportadas y lugar inicial de embarque. Las autoridades encargadas del control de entrada guardarán los datos en un fichero temporal, borrándolos tras la entrada y en un plazo de 24 horas desde su comunicación, salvo necesidades en el ejercicio de sus funciones. Los transportistas deberán haber informado de este procedimiento a los pasajeros, estando obligados a borrar los datos en el mismo plazo de 24 horas. Segundo, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a enviar a las autoridades españolas encargadas del control de entrada de la información comprensiva del número de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen transportado a España, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tránsito o como destino final de rutas procedentes fuera del espacio Schengen. Cuando así lo determinen las autoridades españolas, en los términos y a los efectos indicados en el apartado anterior, la información comprenderá, además, para pasajeros no nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de países con los que exista un convenio internacional que extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los estados mencionados, el nombre y apellidos de cada pasajero, su ficha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad. La información señalada en el presente apartado deberá enviarse en un plazo no superior a 48 horas desde la fecha de caducidad del billete. Tercero, asimismo, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a realizar la debida comprobación de la validez y vigencia tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado de los que habrán de ser titulares de los extranjeros. B. Hacerse cargo inmediatamente del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera aérea, marítima o terrestre, correspondiente al del territorio español, si a éste se le hubiera denegado la entrada por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de fronteras. C. Tener a su cargo al extranjero que haya sido trasladado en tránsito hasta una frontera aérea, marítima o terrestre del territorio español, si el transportista que deba llevarlo a su país de destino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de este último país le hubieran denegado la entrada y lo hubieran devuelto a la frontera española por la que ha transitado. D. Transportar a los extranjeros a que se refieren los párrafos B y C de este apartado hasta que el estado a partir del cual le haya transportado, bien hasta el estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado,
o bien a cualquier otro Estado que garantice su admisión y un trato compatible con los derechos humanos. La compañía, empresa de transportes o transportista que tenga a su cargo un extranjero en virtud de alguno de los supuestos previstos en este apartado, deberá garantizar al mismo unas condiciones de vida adecuadas mientras permanezca a su cargo. Cuarto, lo establecido en este artículo se entiende también para el caso en que el transporte aéreo marítimo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español. Título cuarto. Coordinación de los poderes públicos. Artículo 67. Coordinación de los órganos de la Administración del Estado. Primero, el gobierno llevará a cabo una observación permanente de las magnitudes y características más significativas del fenómeno inmigratorio, con objeto de analizar su impacto en la sociedad española y facilitar una información objetiva y contrastada que evite o dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas. Segundo, el Gobierno unificará en oficinas provinciales los servicios existentes dependientes de diferentes órganos de la Administración del Estado con competencia en inmigración, al objeto de conseguir una adecuada coordinación de su actuación administrativa. Tercero, el Gobierno elaborará planes, programas y directrices sobre la actuación de la Inspección de Trabajo previa al procedimiento sancionador destinados especialmente a comprobar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación de los trabajadores extranjeros, así como el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de permiso de trabajo de extranjeros. Todo ello sin perjuicio de las facultades de planificación que correspondan a las comunidades autónomas con competencias en materia de ejecución de la legislación laboral. Artículo 68. Coordinación de las administraciones públicas. Primero, la Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano a través del cual se asegurará la adecuada coordinación de las actuaciones que desarrollen las administraciones públicas en materia de inmigración. Segundo, las comunidades autónomas que asuman competencias ejecutivas en la concesión de la autorización inicial de trabajo deberán desarrollarlas en necesaria coordinación con las competencias estatales en materia de extranjería, inmigración y autorización de residencia, de manera que se garantice la igualdad en la aplicación de la normativa de extranjería e inmigración en todo el territorio, la celeridad de los procedimientos y el intercambio de información entre las administraciones necesario para el desarrollo de sus respectivas competencias. La coordinación deberá realizarse preservando la capacidad de autoorganización de cada comunidad autónoma, así como su propio sistema de descentralización territorial. Tercero, con carácter previo a la concesión de autorizaciones por arraigo, las comunidades autónomas o, en su caso, los ayuntamientos emitirán un informe sobre la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentra en su territorio. Reglamentariamente se determinarán los contenidos de dicho informe. En todo caso, el informe tendrá en cuenta el periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y los medios de vida, los vínculos con familiares residentes en España y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales. Cuarto, las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público mediante la creación de una policía propia podrán aportar, en su caso, un informe sobre afectación al orden público en todos los procedimientos de autorización de residencia o su renovación, referidos a extranjeros que se encuentran en España, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal informe se incorporará al expediente al igual que el que en su caso aporten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad pública.
Artículo 69. Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes. Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, facilitándoles ayuda económica, tanto a través de los programas generales como en relación con sus actividades específicas. Artículo 70. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Primero, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, constituido de forma tripartita y equilibrada por representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, constituye el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes. Segundo, reglamentariamente se determinará su composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa. Artículo 71. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Se constituirá el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia con funciones de estudio y análisis y con capacidad para elevar propuestas de actuación en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia. Artículo 72. Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Primero, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración es el órgano colegiado adscrito al Ministerio competente en materia de inmigración, de la que forman parte las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Segundo, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración será informada sobre la evolución de los movimientos migratorios en España y, en todo caso, será consultada sobre las propuestas de catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, las previstas en el artículo 39 de esta ley y las de contratación de trabajadores de temporada que se determinen. Tercero, mediante orden ministerial se determinará su composición, forma de designación de sus miembros, competencias y régimen de funcionamiento. Disposición adicional primera. Plazo máximo de resolución de expedientes. Primero, el plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los interesados, a tenor de lo previsto en esta ley, será de 3 meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Ello sin perjuicio del plazo máximo de 15 días naturales establecido por la normativa comunitaria en relación con procedimientos de solicitud de visado, de tránsito o estancia, así como de las excepciones previstas en la misma para su posible ampliación. Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, estas podrán entenderse desestimadas. Segundo, las solicitudes de prórroga de la autorización de residencia, la renovación de la autorización de trabajo, así como las solicitudes de autorización de residencia de larga duración que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente ley orgánica, se resolverán y notificarán en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas. Tercero, las solicitudes de modificación de la limitación territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo se resolverán y notificarán por la Administración autonómica o estatal competente en el plazo máximo de 1 mes, transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la solicitud ha sido concedida.
Esto se llama silencio administrativo y generalmente si hay silencio administrativo es una negativa, no una respuesta afirmativa. Pero bueno, lo que sabré. Disposición adicional segunda. Subcomisiones de cooperación. En atención a la situación territorial y a la especial incidencia del fenómeno migratorio y las competencias que tengan reconocidas en sus respectivos estatutos de autonomía en materia de ejecución laboral. Disposición adicional segunda. Subcomisiones de cooperación. En atención a la situación territorial y a la especial incidencia del fenómeno migratorio y a las competencias que tengan reconocidas en sus respectivos estatutos de autonomía en materia de ejecución laboral y en materia de asistencia social, y en concordancia con los mismos, se podrán constituir con subcomisiones en el seno de las comisiones bilaterales de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, en concordancia con lo que prevean sus respectivos estatutos de autonomía, para analizar cuestiones sobre trabajo y residencia de extranjeros que les afecten directamente. En particular, en atención a la situación geográfica del archipiélago canario, a la fragilidad de su territorio insular y a su lejanía con el continente europeo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, se constituirá una subcomisión que conocerá de las cuestiones que afecten directamente a Canarias en materia de residencia y trabajo de extranjeros. Disposición adicional tercera. Lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de comparecencia personal. Primero, cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español, habrá de presentar personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los registros de los órganos competentes para su tramitación. Igualmente, en los procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, las solicitudes podrán ser presentadas por éste o por quien válidamente ostente la representación legal empresarial. Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la presentación ante el órgano competente para su tramitación o la necesidad de presentación personal de solicitudes. Segundo, cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su recogida se realizarán personalmente ante la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación aquel resida. Excepcionalmente, cuando el interesado no resida en la población en que tenga su sede la misión diplomática u oficina consular y se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejanía de la misión u oficina o dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso, podrá acordarse que la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de presentación de solicitudes y recogida de visado de estancia, tránsito y de residencia por reagrupación familiar de menores, ambos trámites podrán realizarse mediante representante debidamente acreditado. En cualquier caso, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entrevista personal. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria que desarrolla la política común de visados en lo relativo a la posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados miembros de la Unión Europea a efectos de representación de terceros Estados, en cuanto a procedimientos de solicitud de visados, de tránsito o estancia. Tercero, asimismo, no se requerirá la comparecencia personal en los procedimientos de contratación colectiva de trabajadores en los supuestos contemplados en un convenio o acuerdo internacional, en cuyo caso se estará lo dispuesto en el mismo. Disposición adicional cuarta. Primero, la autoridad competente para resolver inadmitirá
a trámite las solicitudes relativas a los procedimientos regulados en esta ley en los siguientes supuestos. A. Falta de legitimación del solicitante o insuficiente acreditación de la representación. B. Presentación de la solicitud fuera de plazo legalmente establecido. C. Cuando se trata de reiteración de una solicitud ya denegada, siempre que las circunstancias que motivaron la denegación no hayan variado. D. Cuando conste un procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante, en el que pueda proponerse la expulsión o cuando se haya decretado en contra del mismo una orden de expulsión judicial o administrativa, salvo que, en este último caso, la orden de expulsión hubiera sido revocada o se hallase en uno de los supuestos regulados por los artículos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 de esta ley. E. Cuando el solicitante tenga prohibida su entrada en España. F. Cuando se trate de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento. G. Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen en España en situación irregular, salvo que pueda encontrarse en uno de los supuestos del artículo 31, apartado 3. H. Cuando dicha solicitud no sea realizada personalmente y dicha circunstancia sea exigida por ley. Segundo, en los procedimientos relativos a las solicitudes de visado, de tránsito o estancia, la autoridad competente para resolver inadmitirá a trámite las solicitudes en los siguientes supuestos. A. Presentación de la solicitud fuera de plazo desde los 3 meses anteriores al comienzo del viaje. B. Presentación de la solicitud en un documento distinto al modelo oficialmente establecido a los efectos. C. No aportación de documento de viaje válido al menos hasta 3 meses después de la fecha, en su caso, última fecha prevista de salida del territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, en el que figuren al menos 2 páginas en blanco, y expedido dentro de los 10 años anteriores a la presentación de la solicitud de visado. D. Cuando no se aporte fotografía del solicitante, acorde a lo dispuesto con la normativa reguladora del Sistema de Información de Visados, BIS, de la Unión Europea. E. Cuando no se hayan tomado los datos biométricos del solicitante. F. Cuando no se haya abonado la tasa de visado. Ainda queda, Disposición adicional quinta. Acceso a la información, colaboración entre administraciones públicas y gestión informática de los procedimientos. Primero, en el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas y con pleno respeto a la legalidad vigente, las administraciones públicas, dentro de su ámbito competencial, colaborarán en la cesión de datos relativos a las personas que sean consideradas interesados en los procedimientos regulados en esta ley orgánica y sus normas de desarrollo. Segundo, para la exclusiva finalidad de cumplimentar las actuaciones que los órganos de la Administración General del Estado competentes en los procedimientos regulados en esta ley orgánica y sus normas de desarrollo tienen encomendadas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, este último en lo relativo al padrón municipal de habitantes, facilitarán a aquellos el acceso directo a los ficheros en los que obren datos que hayan de constar en dichos expedientes, y sin que sea preciso el consentimiento de los interesados de acuerdo con la legislación sobre protección de datos. Igualmente, los anteriores organismos facilitarán a las comunidades autónomas la información necesaria para ejercer sus competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo sin que tampoco sea preciso el consentimiento de los interesados. Tercero,
La tramitación de los procedimientos en materia de extranjería derivados del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley orgánica se realizará sobre una aplicación informática común cuya implantación y coordinación respecto de los restantes departamentos implicados corresponderá al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dicha aplicación, garantizando la protección de datos de carácter personal, registrará la información y datos relativos a los extranjeros y ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y sus autorizaciones, impulsará el cumplimiento de lo establecido por la legislación en materia de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y reguladas en esta ley por parte de los órganos administrativos que sean competentes en cada una de las fases del mismo, así como su intervención en la fase que recaiga dentro de su ámbito de competencias. Asimismo, la aplicación informática permitirá la generación de bases de datos estadísticas por las administraciones intervinientes para la obtención de la información actualizada y fiable sobre las magnitudes relativas a la inmigración y la extranjería. En cumplimiento de lo establecido por la normativa comunitaria sobre la materia, la tramitación de procedimientos relativos a visados de tránsito y de estancia se realizará sobre la aplicación informática específicamente creada a los efectos dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que estará interconectada con la aplicación informática común, en orden a que en la base de datos de esta última conste información sobre los datos de los visados solicitados y concedidos en las oficinas consulares o misiones diplomáticas españolas en el exterior. El Ministerio del Interior, de acuerdo con sus competencias en materia de orden público, seguridad pública y seguridad nacional, mantendrá un registro central de extranjeros. Reglamentariamente se establecerá la interconexión que en su caso resulte necesaria para que en la aplicación informática común conste la información que pueda repercutir en la situación administrativa de los extranjeros en España. Cuarto, cuando las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, intervengan en alguno de los procedimientos regulados en esta ley, se garantizará que su participación en los procedimientos informatizados se responda a estándares comunes que garanticen la necesaria coordinación de la actuación de todos los órganos administrativos intervinientes. Igualmente, la aplicación informática común dará acceso a las comunidades autónomas con competencias en materia de autorización de trabajo a la información necesaria para el ejercicio de sus competencias, entre la que se encontrará aquella relativa a la concesión y extinción de las autorizaciones de reagrupación familiar concedidas en su territorio, así como de las altas en seguridad social, de las autorizaciones de trabajo iniciales concedidas por ellas. Quinto, el Observatorio Permanente de la Inmigración aunará el conjunto de información estadística disponible en materia de extranjería, inmigración, protección internacional y nacionalidad, con independencia de la Administración Pública, Departamento Ministerial u organismo responsable de su elaboración, con la finalidad de servir como sistema de análisis e intercambio de la información cualitativa y cuantitativa relacionada con los movimientos migratorios al servicio de las entidades responsables de gestionar las políticas públicas en dichas materias. Disposición adicional sexta. Acuerdos de readmisión. A los extranjeros que, en virtud de los acuerdos que regulen la readmisión de las personas en situación irregular suscritos por España, deban ser entregados o enviados a los países de los que sean nacionales, o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio español. Les será de aplicación lo dispuesto en los citados acuerdos, así como su normativa de desarrollo. Dichos acuerdos contendrán cláusulas de respeto a los derechos humanos en virtud de lo que establecen
en esta materia los tratados y convenios internacionales. En el caso de que el titular de la tarjeta azul de la UE concedida en España fuera objeto de una medida de repatriación en otro Estado miembro, por haberse extinguido la vigencia de la autorización originaria para permanecer en dicho Estado, o por denegarse su solicitud para residir en él, se le readmitirá sin necesidad de ninguna otra formalidad, incluyendo, en su caso, a los miembros de su familia previamente reagrupados. Disposición adicional séptima. Delimitación del espacio Schengen. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por espacio Schengen el conjunto de los territorios de los Estados a los que se apliquen plenamente las disposiciones relativas a la suspensión de controles de las fronteras interiores y circulación de personas, previstas en el título 2 del Convenio para la aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990. Disposición adicional octava. Ayudas al retorno voluntario. El Gobierno contemplará anualmente la financiación de programas de retorno voluntario de las personas que así lo soliciten y planteen proyectos que supongan su reasentamiento en la sociedad de la que partieron, y siempre que los mismos sean de interés para aquella comunidad. Disposición adicional novena. Autorizaciones autonómicas de trabajo en origen. En el marco de los procedimientos de contratación colectiva en origen, las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo podrán establecer servicios que faciliten la tramitación de los correspondientes visados ante los consulados españoles, así como promover el desarrollo de programas de acogida para los trabajadores extranjeros y sus familias. Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla. Primero, los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera para ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España, Primero, los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. Segundo, en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Tercero, las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional. Téngase en cuenta que se declara que esta disposición es conforme a la Constitución en la redacción dada por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, siempre que se interprete tal y como se ha indicado en el FJ 8C de la sentencia del Tribunal Constitucional 172/2020 de 19 de noviembre. Referencia BOE a 2020 16.8.19. Concretado en los siguientes puntos. A. Aplicación a las entradas individualizadas. B. Pleno control judicial. C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales. Asimismo, se declara que esta disposición es conforme a la Constitución siempre que se interprete tal y como se ha indicado en el fundamento jurídico 2E por la sentencia del Tribunal Constitucional 13/2021 de 28 de enero, referencia BOE A 2021 2832.
Hasta abajo. Disposición transitoria primera. Regularización de extranjeros que se encuentren en España. El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los 3 últimos años. Disposición transitoria segunda. Validez de las autorizaciones vigentes. Los distintos permisos o tarjetas que hay que habilitan para entrar, residir y trabajar en España, a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieran sido expedidas. Disposición transitoria tercera. Normativa aplicable a procedimientos en curso. Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la iniciación, salvo que el interesado solicite la aplicación de la presente ley. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley. Disposición final primera. Modificación del artículo 312 del Código Penal. El apartado 1 del artículo 312 del Código Penal queda redactado de la forma siguiente. Artículo 312. Primero, serán castigados con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. Disposición final segunda. Inclusión de un nuevo título 15 bis en el Código Penal. Se introduce un nuevo título 15 bis con la siguiente redacción. Título 15 bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Artículo 318 bis. Primero, los que promuevan y favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas desde en tránsito con destino a España serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Segundo, los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima serán castigados con las penas de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Tercero, se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas en los apartados anteriores, cuando la comisión de los hechos se hubiera puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas o la víctima sea menor de edad. Cuarto, en las mismas penas del apartado anterior y además en la inhabilitación absoluta de 6 a 12 años incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. Quinto, se impondrán las penas superiores de grado a las previstas en los apartados anteriores en sus respectivos casos cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio que se dedicare a la realización de tales actividades. Disposición final tercera. Modificaciones de los artículos 515, 517 y 518 del Código Penal. Primero, se añade un nuevo apartado sexto en el artículo 515 con la siguiente redacción. Sexto, las que promuevan el tráfico ilegal de personas. Segundo, se modifica el primer párrafo del artículo 517 que quedará redactado de la siguiente forma. En los casos previstos en los números primero y tercero y al sexto del artículo 515 se impondrán las siguientes penas. Tercero, se modifica el artículo 518 que quedará redactado de la siguiente forma. Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, o favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números
primero y tercero y al sexto, los números primero y tercero al sexto del artículo 515 incurrirán la pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años. Disposición final cuarta. Preceptos no orgánicos. Primero, tienen naturaleza orgánica los preceptos contenidos en los siguientes artículos de esta ley. Primero, segundo, tercero, cuarto. No, espera. 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 10 no. 9, 11, 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22.1, 23, 24, 25, 25 bis, 27, 29, 30, 30 bis, 30, 31, 31 bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59 bis, 60, 61, 62, 62 bis, 62 ter, 62 quater, 62 quinquies y 62 sexies, 63, 63 bis, 64, 66, 71, a las disposiciones adicionales tercera a octava y décima y las disposiciones finales. Segundo, los preceptos no incluidos en el apartado anterior no tienen naturaleza orgánica. Disposición final quinta. Apoyo al sistema de información de Schengen. El Gobierno, en el marco de lo previsto en el convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, adoptará cuantas medidas fueran precisas para mantener la exactitud y la actualización de los datos del sistema de información de Schengen, facilitando el ejercicio del derecho a la rectificación o supresión de datos a las personas cuyos datos figuren en el mismo, facilitando el ejercicio del derecho a la rectificación o supresión de datos a las personas cuyos datos figuren en el mismo. Llegamos a la última página. Disposición final quinta bis. Código comunitario de visados. Código comunitario de visados. Las previsiones en la presente ley en materia de visados de tránsito y estancia se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el reglamento el reglamento CE número 810/2009 de 13 de julio, por el que se establece un código comunitario sobre visados. Disposición final sexta. Reglamento de la ley. El Gobierno, en el plazo de 6 meses, aprobará el reglamento de esta ley orgánica. Disposición final séptima. Información sobre la ley a organismos y organizaciones interesados. Desde el momento de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para informar a los funcionarios de las diversas administraciones públicas, a los directivos de las asociaciones de inmigrantes, a los colegios de abogados, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales de los cambios sobre la aplicación de la normativa anterior supone la aprobación de esta ley orgánica. Disposición final octava. Habilitación de créditos. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos originados por la aplicación y desarrollo de la presente ley. Disposición final novena. Entrada en vigor. Esta ley orgánica entrará en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guardan y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 11 de enero de 2000. Juan Carlos de Borbón. El presidente del Gobierno, José María Aznar López. Este texto consolidado no tiene valor jurídico. ¡Yay! ¡Lo hemos acabado! ¡Lo hemos acabado!
Y era solo esta mierda. Era solo esta mierda. Mira mierda. Y lo que ha costado. Bueno, pues me tomaré un tiempo antes de subir el capítulo final de esta serie, en el cual básicamente tomaré muchos apuntes y daré mi opinión general sobre esta ley. Tened en cuenta, no soy abogado, no soy jurista de ningún tipo, simplemente soy un tipo random de internet que lee un texto legal en España. Así que daré mi opinión como ciudadano. A uno le puede parecer bien, otros mal. Yo simplemente expreso mi opinión. Mi opinión iletrada. Pero daré mi opinión, porque tengo la libertad de expresión como para hacerlo. Así que sin más preámbulos, me despido. No os suscribáis, no comentéis, no le deis a like, no compartáis el vídeo. Necesitamos reír para sentirnos vivos. Y este vídeo no hace eso. ¡Sed felices!